Resumen de la obra, El villano en su rincón Lope de Vega. La obra El villano en su rincón de Lope de Vega comienza en la corte del rey de Francia, donde el monarca reflexiona sobre la naturaleza de la felicidad humana. Rodeado de nobles ambiciosos, aduladores y cortesanos pendientes del favor real, el rey siente una profunda inquietud interior. Aunque posee riquezas, poder y obediencia absoluta, percibe que muchos hombres viven más tranquilos lejos de la corte. Esa idea despierta su curiosidad. Entre conversaciones con sus caballeros, escucha hablar de un hombre llamado Juan Labrador, un campesino acomodado que vive retirado en el campo junto a su familia. Las historias coinciden en algo sorprendente: Juan es plenamente feliz sin necesitar honores ni privilegios. El rey queda intrigado. En un mundo donde todos desean acercarse al poder, resulta extraño encontrar a alguien que no aspire a nada más. Juan Labrador vive en una aldea apartada. Posee tierras fértiles, viñas y animales. No es un hombre miserable ni pobre, que al contrario, disfruta del fruto de su trabajo y administra con prudencia su hacienda. Su felicidad nace de la sencillez. Ama la tranquilidad del campo, las comidas familiares, el descanso después de la jornada y la paz de una existencia sin intrigas cortesanas. Lope de Vega construye desde el inicio un contraste entre dos universos, la corte y el campo. La corte aparece como un lugar de ambición, apariencias y peligros ocultos. El campo representa la honestidad, la estabilidad y la armonía natural. Juan Labrador encarna la figura del villano digno, término que en el siglo de oro designaba al campesino honrado, no a un malvado. Mientras el rey escucha más relatos sobre Juan, crece su deseo de conocerlo personalmente. Los nobles consideran absurdo el interés del monarca por un simple aldeano. Algunos incluso se burlan discretamente. Otros sospechan que el rey busca poner a prueba al campesino. Entretanto, la escena se traslada a la casa de Juan Labrador. Allí se muestra la vida cotidiana del campesino y su familia. Juan conversa con su esposa Lizarda y con sus hijos, quienes disfrutan de un ambiente tranquilo. Las comidas se realizan en comunidad y los criados participan con respeto y cercanía. Juan expresa repetidamente su filosofía de vida. Considera que la ambición destruye la paz del hombre. Cree que quien desea demasiado termina esclavizado por sus propios apetitos. Para él, la verdadera riqueza consiste en vivir satisfecho con lo necesario. Sus palabras revelan una sabiduría popular basada en la experiencia. Durante una comida familiar, algunos personajes mencionan la grandeza de la corte francesa. Hablan de fiestas, vestidos lujosos y privilegios. Los jóvenes sienten cierta curiosidad por ese mundo refinado. Juan, en cambio, rechaza la idea de acercarse al palacio real. Afirma que los reyes viven rodeados de preocupaciones y peligros. En una de las escenas más importantes del capítulo inicial, Juan declara que jamás desearía ver al rey. Esa afirmación provoca sorpresa entre quienes lo escuchan. En aquella época, el rey era considerado la figura suprema del orden político y social. Rechazar la posibilidad de contemplarlo parecía casi una insolencia. Juan aclara que no siente odio ni desprecio hacia el monarca. Simplemente desea conservar su tranquilidad. Sabe que el contacto con el poder suele traer conflictos. Según su visión, quien vive lejos de la corte conserva mejor su libertad. El rey, enterado de esas palabras, no se enfurece. Por el contrario, aumenta todavía más su fascinación hacia el campesino. Acostumbrado a hombres que buscan favores y recompensas, encuentra extraordinario a alguien que no desea nada de él. A medida que avanza la acción, el rey comienza a elaborar un plan para conocer personalmente a Juan Labrador. Quiere comprobar si las historias sobre su felicidad son verdaderas o simples exageraciones. También desea descubrir si un hombre humilde puede mantenerse firme frente a la presencia real. La tensión dramática surge precisamente de esa futura confrontación entre dos maneras opuestas de entender la vida. El rey representa el poder absoluto,
rodeado de deberes y ceremonias. Juan simboliza la independencia interior y la serenidad campesina. El primer capítulo concluye con la decisión del rey de visitar, de una forma inesperada, la aldea donde vive Juan Labrador. Ignorando las advertencias de algunos cortesanos, el monarca se prepara para abandonar temporalmente el ambiente del palacio y acercarse al mundo rural. Lope de Vega deja establecida desde el inicio la idea central de la obra: la felicidad auténtica no depende necesariamente del poder ni de la riqueza. En muchos momentos, el campesino sencillo puede poseer una paz que ni siquiera los reyes consiguen alcanzar. El segundo capítulo de El villano en su rincón de Lope de Vega desarrolla el encuentro entre el rey de Francia y Juan Labrador, episodio fundamental de toda la obra. Después de escuchar numerosos relatos sobre el campesino feliz que desprecia las ambiciones cortesanas, el monarca decide visitarlo personalmente. No desea anunciar su llegada con la pompa habitual de la realeza. Prefiere observar directamente la vida de aquel hombre cuya tranquilidad parece inexplicable. El rey parte acompañado de algunos nobles y servidores de confianza. Durante el trayecto, los cortesanos continúan comentando las extravagantes opiniones de Juan Labrador. Algunos creen que el campesino terminará humillado al encontrarse frente al soberano. Otros sospechan que todo ese discurso sobre la felicidad sencilla desaparecerá cuando tenga delante la grandeza real. La escena cambia nuevamente al ambiente rural donde vive Juan Labrador. El campesino supervisa las labores de sus tierras y conversa con sus criados acerca de la cosecha. Lope de Vega insiste en mostrarlo como un hombre prudente y justo. No trata con crueldad a quienes trabajan para él. Su autoridad nace del respeto y de la experiencia. Mientras Juan organiza los asuntos de la hacienda, llegan noticias de que un grupo de viajeros importantes se aproxima a la casa. El campesino, siguiendo las normas de hospitalidad tradicionales, ordena preparar alimentos y descanso para los visitantes. No sabe todavía que entre ellos se encuentra el rey. Cuando el monarca llega disfrazado de cazador distinguido, observa atentamente cada detalle de la propiedad. Encuentra orden, abundancia y serenidad. No percibe señales de miseria ni descontento. Todo funciona con armonía. Aquello confirma parcialmente las historias que había escuchado en la corte. Juan recibe a los viajeros con cortesía natural. No adopta una actitud servil ni exageradamente humilde. Los trata como huéspedes honorables, ofreciendo comida, vino y alojamiento. Esa dignidad sencilla impresiona profundamente al rey, acostumbrado a personas que tiemblan frente a cualquier figura de autoridad. Durante la comida, se desarrolla una conversación cargada de significado. El rey, ocultando todavía su identidad, comienza a interrogar a Juan sobre su vida. Le pregunta si nunca ha sentido deseos de abandonar el campo y buscar fortuna en la corte. Juan responde con absoluta sinceridad. Explica que el campo le proporciona todo cuanto necesita. Tiene tierras suficientes para alimentar a su familia, criados leales y una conciencia tranquila. Afirma que la corte está llena de peligros invisibles, envidias, traiciones, rivalidades y ambiciones desmedidas. Según él, muchos hombres pierden la paz persiguiendo honores que jamás logran satisfacerlos. Los nobles que acompañan al rey escuchan aquellas palabras con incomodidad. Consideran ofensivo que un campesino critique indirectamente la vida cortesana. El rey, en cambio, disfruta la franqueza de Juan y continúa alentando la conversación. En uno de los diálogos más célebres de la obra, Juan declara que prefiere vivir en su rincón antes que participar en los asuntos palaciegos. Esa frase resume el sentido profundo de la comedia. El rincón del campesino simboliza un espacio de libertad interior, lejos de las corrupciones del poder. El rey pregunta entonces si Juan jamás ha deseado contemplar al soberano de Francia. La respuesta del campesino vuelve a sorprender a todos. Juan afirma que no siente curiosidad alguna por verlo. Explica que mientras más lejos se encuentre de los grandes señores, mayor será su tranquilidad.
Aunque las palabras podrían interpretarse como una falta de respeto, el rey percibe honestidad en ellas. Juan no habla movido por rebeldía ni arrogancia. Simplemente defiende una forma de vida basada en la independencia y la moderación. A medida que avanza la conversación, el monarca empieza a admirar sinceramente al campesino. Descubre en él una sabiduría práctica ausente entre muchos nobles refinados. Juan conoce los límites del deseo humano y entiende que la ambición constante destruye la felicidad. La familia de Juan participa también en la hospitalidad. Lizarda atiende a los invitados con generosidad y modestia. Los hijos muestran educación y respeto. Todo el ambiente doméstico refleja estabilidad moral y afectiva. Finalmente, el rey decide revelar parcialmente su verdadera condición. Sin anunciar todavía formalmente su identidad, deja entrever señales de autoridad que inquietan a algunos presentes. Juan percibe que su huésped posee una posición extraordinaria, aunque continúa tratándolo con la misma naturalidad. Los cortesanos observan con asombro que el campesino no cambia de actitud. No se vuelve adulador ni suplicante. Conserva la serenidad que ha demostrado desde el principio. Esa firmeza aumenta todavía más la admiración del rey. El capítulo concluye con el monarca profundamente impresionado por Juan Labrador. Lo que comenzó como una simple curiosidad se transforma en respeto genuino. El rey comprende que el campesino posee algo extremadamente raro, la capacidad de vivir satisfecho sin depender del reconocimiento ajeno. Lope de Vega continúa desarrollando el contraste entre la vida artificial de la corte y la autenticidad del mundo rural. El autor no presenta al campesino como un ignorante, sino como un hombre capaz de alcanzar una sabiduría moral superior a la de muchos poderosos. En el tercer capítulo de El villano en su rincón de Lope de Vega, la relación entre el rey de Francia y Juan Labrador adquiere una dimensión más compleja. Después de convivir con el campesino y comprobar la sinceridad de su carácter, el monarca decide avanzar en la prueba moral que ha comenzado. Desea descubrir si la serenidad de Juan permanecerá intacta cuando conozca la verdadera identidad de su huésped. La acción continúa en la casa rural. La jornada de convivencia ha fortalecido la admiración del rey hacia la familia campesina. Los nobles que lo acompañan se muestran cada vez más desconcertados. Esperaban encontrar ignorancia o rusticidad vulgar, aunque descubren una casa ordenada, relaciones familiares sanas y un ambiente de paz que contrasta con las tensiones permanentes de la corte. Juan Labrador continúa comportándose con naturalidad. Conversa con sus invitados acerca del trabajo agrícola, del paso de las estaciones y de las responsabilidades de quien administra tierras. Para él, la vida sigue el ritmo de la naturaleza y no el de los caprichos políticos. Durante una conversación más íntima, el rey comienza a formular preguntas más directas. Desea saber si Juan nunca ha sentido orgullo por la importancia que otros atribuyen a su felicidad. El campesino responde que no busca fama ni reconocimiento. Considera peligroso que un hombre sencillo atraiga demasiado la atención de los poderosos. Esas palabras impresionan aún más al monarca. En la corte, casi todos compiten por sobresalir. Los hombres desean títulos, privilegios y cercanía con el soberano. Juan, en cambio, teme precisamente aquello que los demás persiguen. Finalmente, el rey decide revelar su identidad ante el campesino y su familia. El momento provoca enorme tensión dramática. Los nobles adoptan inmediatamente una actitud ceremoniosa, mientras los criados quedan paralizados por el temor. Lizarda y los hijos de Juan sienten sorpresa y nerviosismo. Juan Labrador también experimenta conmoción al descubrir que el hombre sentado a su mesa es el rey de Francia. Comprende que ha hablado con absoluta libertad delante del soberano. Durante unos instantes teme haber cometido una grave imprudencia. Aún así, Lope de Vega muestra que el campesino conserva la dignidad. Se inclina respetuosamente ante el rey y reconoce la autoridad real, aunque no renuncia a las ideas que ha expresado anteriormente.
Esa combinación de respeto y firmeza constituye uno de los rasgos esenciales del personaje. El rey, lejos de enfadarse, manifiesta públicamente su admiración por Juan Labrador. Declara que rara vez ha encontrado un hombre tan sincero. Los cortesanos reaccionan con desconcierto. Algunos sienten celos de la atención que recibe el campesino. Entonces el monarca toma una decisión inesperada, invita a Juan a visitar la corte. Quiere que observe personalmente la vida palaciega y conozca la grandeza del reino. Para el rey, aquella invitación representa también una prueba. Desea comprobar si el campesino logrará conservar su independencia moral dentro del ambiente cortesano. La propuesta provoca inquietud inmediata en Juan Labrador. Desde el inicio de la obra ha dejado claro que desea permanecer lejos del poder. Agradece el honor recibido, aunque intenta evitar el viaje. Explica que su felicidad depende precisamente de permanecer en su rincón, cuidando de su hacienda y de su familia. El rey insiste con amabilidad, aunque también con autoridad. Como soberano, está acostumbrado a ser obedecido. Considera que Juan no debería rechazar una invitación real. Poco a poco, el campesino comprende que negarse podría interpretarse como desobediencia. Esa situación genera uno de los conflictos centrales de la obra. Juan siempre ha defendido la libertad interior y la tranquilidad del campo. Ahora se ve obligado a acercarse justamente al mundo que desea evitar. Lope de Vega presenta así el choque entre la voluntad individual y el poder monárquico. Lizarda observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos. Ella entiende que la presencia del rey constituye un honor inmenso, aunque también teme las consecuencias del contacto con la corte. La familia percibe que su vida tranquila está a punto de cambiar. Los cortesanos aprovechan la situación para burlarse discretamente del campesino. Están convencidos de que en palacio terminará ridiculizado por sus modales sencillos y su falta de experiencia cortesana. Algunos esperan verlo fracasar frente a las sofisticadas normas de etiqueta. Juan acepta finalmente acompañar al rey, aunque lo hace con evidente tristeza. Antes de partir, contempla sus tierras y expresa melancolía al pensar que abandonará temporalmente el lugar donde ha construido toda su felicidad. Sus palabras transmiten un fuerte apego a la vida rural. El rey interpreta esa actitud como una prueba más de autenticidad. Comprende que Juan no finge humildad. Realmente ama su existencia sencilla y teme perder la paz que tanto valora. El capítulo concluye con los preparativos del viaje hacia la corte francesa. El contraste entre ambos mundos se vuelve cada vez más intenso. Juan Labrador abandona su rincón campesino para entrar en el espacio del poder, donde será observado, juzgado y puesto a prueba. Lope de Vega profundiza así uno de los temas más importantes de la obra, la dificultad de conservar la integridad moral cuando un hombre sencillo se enfrenta a las seducciones y peligros de la grandeza social. En el cuarto capítulo de El villano en su rincón de Lope de Vega, Juan Labrador llega finalmente a la corte francesa, el lugar que durante toda su vida había evitado. La transición del campo al palacio marca un cambio profundo en el ambiente de la obra. Lope de Vega presenta ahora el contraste directo entre la sencillez campesina y la compleja maquinaria del poder cortesano. Desde el momento de su llegada, Juan se siente incómodo. Los enormes salones, las ceremonias rígidas y el constante movimiento de nobles y criados producen en él una sensación de extrañeza. Está acostumbrado al silencio de los campos, al trabajo honrado y a la cercanía familiar. La corte, en cambio, le parece un escenario lleno de apariencias y vigilancia permanente. Los cortesanos observan al campesino con curiosidad. Algunos lo miran con desprecio debido a su origen humilde. Otros sienten fascinación ante la atención especial que recibe por parte del rey. La noticia de que el monarca aprecia profundamente a un villano se ha extendido rápidamente por el palacio. Juan intenta comportarse con respeto, aunque sin perder su naturalidad. No domina las normas refinadas de etiqueta ni el lenguaje artificioso de los nobles.
Habla con sencillez y responde con honestidad a cada pregunta. Esa conducta provoca reacciones opuestas. Mientras algunos se burlan discretamente, otros reconocen la autenticidad de su carácter. El rey continúa observándolo atentamente. Desea comprobar si la corte logrará corromper la tranquilidad del campesino o si permanecerá fiel a sí mismo. Para ello, lo introduce poco a poco en distintas situaciones sociales. En varios encuentros cortesanos, Juan presencia conversaciones llenas de halagos exagerados y ambiciones ocultas. Los nobles compiten constantemente por obtener favores reales. Cada palabra parece calculada. Cada gesto busca impresionar al monarca o perjudicar a un rival. Aquella atmósfera confirma las sospechas que Juan había expresado anteriormente. Comprende que la vida palaciega exige una vigilancia continua y obliga a los hombres a desconfiar unos de otros. Poco a poco, siente crecer el deseo de regresar a su hogar. En una escena importante, algunos cortesanos intentan ridiculizarlo mediante preguntas sofisticadas y referencias cultas. Esperan dejar en evidencia la ignorancia del campesino. Juan responde con prudencia y sentido común. Aunque no posee la educación refinada de los nobles, demuestra una inteligencia práctica basada en la experiencia. El rey disfruta observando cómo el villano supera aquellas pruebas. Descubre que muchos cortesanos, pese a su elegancia y conocimientos, carecen de la sinceridad y equilibrio moral que posee Juan Labrador. La presencia del campesino comienza incluso a incomodar a ciertos personajes de la corte. Algunos sienten que el rey está otorgando demasiada importancia a un hombre humilde. Consideran peligroso que el soberano admire más la honestidad campesina que la sofisticación nobiliaria. Entretanto, Juan continúa mostrando señales de tristeza. Extraña profundamente su vida anterior. Recuerda sus tierras, sus viñas y las comidas familiares en paz. Las riquezas del palacio no logran impresionarlo. Para él, la abundancia cortesana parece acompañada siempre de inquietud y desconfianza. El rey conversa nuevamente a solas con Juan. Le pregunta qué impresión tiene de la corte después de haberla conocido directamente. El campesino responde con sinceridad, aunque procurando no faltar al respeto. Reconoce la grandeza del reino y la autoridad del monarca, aunque admite que aquel mundo no está hecho para él. Explica que en el campo cada hombre conoce claramente su trabajo y su lugar. Allí las preocupaciones son simples y concretas. En la corte, en cambio, observa ansiedad constante. Los hombres viven pendientes de favores, rumores y rivalidades. El monarca escucha tontamente esas reflexiones. Aunque es rey, comprende la verdad contenida en las palabras de Juan. Él mismo ha experimentado muchas veces el peso de las responsabilidades y de las intrigas políticas. A medida que avanza la estancia del campesino en palacio, el rey desarrolla un respeto cada vez más profundo hacia él. Ya no lo considera solamente una curiosidad interesante. Empieza a verlo como ejemplo de virtud y equilibrio humano. Los nobles continúan divididos en sus opiniones. Algunos insisten en despreciar a Juan por su origen social. Otros admiten en privado que posee una serenidad imposible de encontrar entre los habitantes de la corte. En una escena significativa, Juan declara nuevamente que el hombre más feliz es aquel que sabe contentarse con lo suficiente. Afirma que la ambición ilimitada convierte incluso las mayores riquezas en fuente de sufrimiento. Sus palabras impactan al rey y a varios personajes presentes. Finalmente, Juan manifiesta abiertamente su deseo de regresar a su rincón campesino. No desea honores ni recompensas. Solo anhela recuperar la tranquilidad de su antigua vida. Esa petición conmueve al monarca, quien comprende que la felicidad del villano depende verdaderamente de su libertad y de su contacto con la naturaleza. El capítulo concluye con el rey reflexionando profundamente sobre las lecciones aprendidas gracias al campesino. La corte, símbolo máximo del poder y de la gloria social,
aparece ahora como un lugar incapaz de ofrecer la paz interior que Juan Labrador posee naturalmente. Lope de Vega fortalece así el mensaje moral de la obra: la verdadera dignidad humana no depende del rango social, sino de la honestidad, la moderación y la capacidad de vivir conforme a la propia conciencia. El último capítulo de El villano en su rincón de Lope de Vega concluye el enfrentamiento simbólico entre la vida cortesana y la existencia campesina. Después de convivir con Juan Labrador en la corte, el rey de Francia ha comprendido que la felicidad auténtica no puede imponerse mediante el poder ni comprarse con riquezas. El campesino, por su parte, ha confirmado que su tranquilidad depende de permanecer fiel a su forma de vida. La acción inicia con el rey reflexionando sobre todo lo ocurrido desde que decidió visitar la casa de Juan. El monarca reconoce que el villano posee una sabiduría poco común. Mientras los nobles viven obsesionados con la ambición y el prestigio, el campesino ha aprendido a dominar sus deseos y a disfrutar de una vida moderada. En la corte continúan los comentarios sobre Juan Labrador. Algunos cortesanos siguen despreciándolo por su origen humilde. Otros comienzan a admirarlo sinceramente. Incluso ciertos nobles sienten envidia de la serenidad que demuestra en todo momento. Lope de Vega presenta así una paradoja importante: el hombre más sencillo termina despertando admiración en quienes poseen títulos y riquezas. El rey manda llamar nuevamente a Juan para conversar a solas con él. Desea conocer sus pensamientos finales antes de permitirle regresar al campo. Durante el diálogo, el campesino habla con absoluta honestidad. Agradece el trato generoso recibido en la corte y reconoce la bondad del soberano, aunque confiesa que jamás podrá sentirse feliz lejos de su rincón. Juan explica que cada día pasado en palacio ha aumentado su deseo de volver a casa. Las ceremonias cortesanas le resultan agotadoras. La necesidad constante de vigilar palabras y acciones le parece incompatible con la tranquilidad del espíritu. En el campo, afirma, los hombres viven de manera más directa y sincera. El rey escucha aquellas palabras con profundo respeto. Comprende que Juan no rechaza la corte por ignorancia ni arrogancia. Simplemente pertenece a otro mundo moral. Su felicidad nace del trabajo honrado, de la cercanía familiar y de la libertad interior. En una de las escenas más significativas de la obra, el monarca admite que incluso un rey puede sentir envidia de la paz de un campesino. Aunque posee autoridad sobre miles de personas, vive cargado de responsabilidades, conflictos políticos y temores constantes. Juan Labrador, en cambio, duerme tranquilo gracias a la moderación de sus deseos. Lope de Vega desarrolla aquí una crítica indirecta a las obsesiones sociales por el poder y la grandeza. La obra no condena la monarquía ni el orden político, aunque sí cuestiona la idea de que la felicidad dependa de ascender socialmente. El villano demuestra que la dignidad humana puede existir plenamente fuera de la corte. Los nobles presentes escuchan con sorpresa las palabras del rey. Resulta extraordinario que un monarca reconozca públicamente el valor moral de un campesino. Algunos cortesanos empiezan a comprender que la verdadera nobleza no siempre coincide con el rango social. El rey decide finalmente permitir que Juan regrese a su hogar. No solo acepta su deseo, sino que además lo honra públicamente por su virtud y sinceridad. De esta manera, el campesino obtiene reconocimiento sin haberlo buscado jamás. Juan recibe la noticia con enorme alegría. Su reacción confirma nuevamente que no ambiciona privilegios cortesanos. Lo único que desea es volver a sus tierras y recuperar la vida sencilla que había dejado atrás. Antes de partir, varios personajes intentan convencerlo de permanecer en palacio. Le ofrecen posibilidades de ascenso, prestigio y cercanía con el poder real. Juan rechaza todas las propuestas con humildad. Afirma que un hombre debe conocer sus propios límites y vivir conforme a su naturaleza. El regreso al campo adquiere un significado profundamente simbólico. Juan Labrador vuelve triunfante a su rincón, no por haber conquistado honores cortesanos, sino por haber conservado intacta su integridad moral.
La corte no logró corromperlo ni transformar sus valores. Cuando finalmente regresa a su hogar, la obra recupera el ambiente cálido y sereno del inicio. Juan contempla nuevamente sus tierras, conversa con su familia y experimenta una felicidad sincera imposible de encontrar en el palacio real. La paz del campo aparece como una victoria espiritual frente a las tensiones del poder. El rey, desde la distancia, continúa recordando al campesino con admiración. Gracias a él ha descubierto que la autoridad política no garantiza tranquilidad interior. Esa lección constituye el núcleo moral de toda la comedia. La obra concluye exaltando la moderación, la honestidad y la vida sencilla. Lope de Vega presenta a Juan Labrador como ejemplo del hombre que sabe contentarse con lo necesario y rechaza las falsas ilusiones de la ambición desmedida. Con el villano en su rincón, el dramaturgo ofrece una de las defensas más memorables de la dignidad campesina dentro del teatro del siglo de oro. El humilde villano termina revelándose moralmente superior a muchos nobles, demostrando que la verdadera riqueza consiste en vivir en paz con uno mismo. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.